¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detenía justo antes de tomar una decisión? Una voz, un susurro, un impulso inexplicable en medio del caos, como si alguien o algo intentara guiarte. ¿Alguna vez sentiste que una coincidencia era demasiado perfecta, como para ser solo casualidad? Dicen que las decisiones más importantes de nuestra vida no siempre vienen acompañadas de claridad. A veces, son apenas una brisa que roza nuestra conciencia, un sueño que se repite, una palabra que alguien dice sin intención, pero que retumba en lo más profundo del alma. Un encuentro aparentemente accidental que cambia el rumbo de todo. Hoy, vas a descubrir algo que puede cambiar tu manera de ver el mundo espiritual para siempre. Vemos la imagen de una mujer en una biblioteca antigua. Abre un libro. La página está en blanco. De pronto, letras comienzan a aparecer solas en tinta negra. La cámara se acerca lentamente a las palabras. El que tenga oídos para oír, oiga. Música intensa, vibrante, como si algo estuviera por revelarse. Imagina esto. Un hombre va conduciendo por una carretera desierta al atardecer. Va tarde, tiene prisa, su teléfono vibra, lo ignora, vibra de nuevo, lo mira de reojo. Un mensaje de su esposa: no tomes ese camino. Algo me dice que no debes ir por ahí. Él se ríe. Es solo una corazonada, ¿no? Una intuición tonta. Decide seguir adelante. Horas después, los periódicos anuncian un accidente. Esa carretera, esa hora, ese tramo. Pero él nunca llegó. ¿Fue coincidencia? ¿Casualidad? ¿O fue una advertencia divina que simplemente no supo escuchar? Voz en asterisco o fasterisco se torna más íntima, casi un susurro. En la Biblia, Dios habló de muchas formas: por sueños, por visiones, por ángeles, por profetas, por burros, sí, por un burro. ¿Y hoy cómo habla Dios? No estás aquí por casualidad. Tal vez lo que vas a escuchar ahora es justamente lo que Él quiere decirte. Tal vez has estado orando por una señal. Tal vez estás al borde de una decisión. Tal vez sientes que Dios está en silencio, pero no lo está. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta es, ¿tú estás escuchando? Vemos a un niño en una iglesia vacía. Está solo, mirando una cruz. Luego se arrodilla, cierra los ojos. Silencio. La cámara gira lentamente alrededor de él mientras la música crece. Finalmente, abre los ojos. Hay lágrimas y una sonrisa, como si hubiera entendido algo sin palabras. Imagina que te estás perdiendo mensajes que fueron hechos solo para ti, como cartas invisibles que se deshacen en el aire si no las miras a tiempo, como puertas que solo se abren si das un paso. Con fe, hoy te voy a mostrar señales que quizás has estado ignorando, no por rebelde, no por indiferente, sino porque no sabías cómo verlas. Pero después de esto, ya no podrás decir que no sabías. Vemos un desierto. El viento sopla, hay huellas en la arena, pero nadie a la vista. La cámara la sigue hasta una roca. En ella, una palabra grabada en hebreo antiguo, asterisco chema asterisco, escucha. Hubo una vez un hombre que ignoró la voz, una advertencia clara, una instrucción precisa, pero su deseo era más fuerte, y el silencio de Dios no era ausencia, era juicio. Y también hubo otro, que escuchó, aún sin entender, que obedeció, aunque parecía una locura, y su vida fue salvada. ¿Cuál de los dos eres tú? No, esto no es un video más. Esto no es entretenimiento. Es una conversación espiritual. Y no conmigo, sino con el cielo mismo. Vemos un reloj de arena derramando sus últimos granos. El tiempo se agota. La cámara sube lentamente hasta mostrar un cielo gris que comienza a abrirse. Una luz dorada se filtra, luego fundido a negro. Si alguna vez sentiste que algo te decía, es por aquí, no por allá. Si alguna vez te detuviste justo antes del desastre, sin saber por qué, o si, por el contrario, ignoraste algo en tu interior y luego dijiste, lo sabía. Este mensaje es para ti, porque las señales existen, porque la voz está ahí, porque hay alguien que nunca ha dejado de hablarte. Solo necesitas saber cómo escucharla, discernir. Una palabra pequeña, pero que esconde un universo entero detrás de sí. En el ruido constante del mundo moderno, donde las voces compiten por nuestra atención, donde cada día parece traernos una nueva decisión, un nuevo cruce de caminos. ¿Cómo saber cuál es la dirección correcta? ¿Cómo no equivocarse? ¿Cómo evitar dar pasos que nos alejan del propósito de Dios? Desde una perspectiva cristiana, el discernimiento no es simplemente tomar decisiones con lógica o sentido común. No es lo mismo que la intuición. Tampoco es solamente una sensación.
El discernimiento es, en su esencia más pura, la capacidad de percibir la voluntad de Dios en medio de todas las demás voces. Es un don espiritual, un radar que no viene instalado de fábrica, pero que el Espíritu Santo activa, entrena, afina, cuando lo dejamos. Discernir es ver con los ojos del alma lo que los ojos físicos no pueden detectar. Es leer entre líneas lo que el mundo no te dice. Es sentir el susurro de Dios en medio del estruendo. Es comprender que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que duele es malo. Es saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. ¿Y por qué es importante desarrollar esta habilidad en la vida de un creyente? Porque hay caminos que parecen rectos, pero su fin es muerte. Porque hay decisiones que se ven correctas en lo superficial, pero en lo profundo están vacías. Porque hay personas, oportunidades, sueños, propuestas que no vienen de Dios, aunque parezcan celestiales. Discernir no solo nos ayuda a elegir bien, nos protege, nos guía, nos guarda de caer en trampas disfrazadas de bendiciones, nos evita perder años persiguiendo algo que nunca fue para nosotros, nos aleja de la confusión y nos lleva a la claridad, y sobre todo, nos acerca al corazón de Dios. Cuando un creyente comienza a discernir con claridad, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza, el miedo ya no paraliza. La paz comienza a habitar incluso en medio de la tormenta, y esa voz, la voz que antes era un eco lejano, ahora se vuelve una guía constante. Hay personas que viven tomando decisiones a ciegas, esperando que las cosas salgan bien por azar. Hay otras que se basan en emociones, impulsos, presiones externas. Pero tú estás a punto de aprender a caminar con dirección. Este no es un video teórico, no es solo inspiración, no es solo una reflexión bonita. Al final de este viaje, tendrás herramientas reales, prácticas, bíblicas, para empezar a identificar las señales de Dios en tu vida. Vas a aprender a distinguir lo divino de lo humano, la voz de Dios de tus propios pensamientos, lo que viene del cielo de lo que solo es envoltorio terrenal. Y lo más importante, aprenderás a confiar, porque cuando uno aprende a discernir, deja de vivir con miedo a equivocarse y comienza a caminar con propósito. ¿Estás listo para eso? Hay momentos en la vida en los que todo a nuestro alrededor parece estar temblando. El futuro es incierto, las respuestas no llegan, las voces externas gritan con fuerza, y aún así, en lo más profundo de nuestro ser, hay una paz que no cuadra, no tiene lógica, no tiene explicación, no se basa en los hechos ni en los pronósticos, pero está ahí, silenciosa, firme, suave como una caricia invisible, pero más fuerte que el miedo. Esa es una de las señales más poderosas de que Dios está hablando. Una paz que no se puede fabricar, que no se puede imitar, que no se puede fingir. Una paz que no viene de tener el control, sino de haberlo entregado. Una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que ha sido sembrado adentro por el Espíritu. El apóstol Pablo lo describió así, escribiendo desde una cárcel romana, con cadenas en las muñecas, esperando juicio. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dijo la paz del mundo, ni la paz de la lógica, ni siquiera la paz que viene de tener todo resuelto. Dijo, asterisco asterisco la paz de Dios asterisco asterisco. Y esa paz guarda, protege, aclara, consola, y sobre todo, guía. Piensa en Abraham. Dios le pidió algo completamente absurdo, salir de su tierra, dejar a su familia, caminar hacia lo desconocido, hacia un lugar que ni siquiera le fue mostrado al principio. No hubo mapa, no hubo certezas, no hubo promesas de seguridad física, solo una palabra. Asterisco asterisco sal de tu tierra asterisco asterisco. Y Abraham salió. ¿Por qué? Porque dentro de sí había una paz inexplicable, un descanso interior que le decía, asterisco asterisco esto es de Dios asterisco asterisco. ¿Era lógico? No. ¿Era fácil? Tampoco. ¿Tenía sentido humano? En absoluto. Pero su alma sabía algo que su mente no podía procesar aún, que esa paz era una señal, y esa señal lo llevó a convertirse en el padre de multitudes. Paz en medio del caos, paz en medio del riesgo, paz como un susurro suave que se convierte en ancla cuando las olas arrecian. Piensa en Jesús, en el huerto de Getsemaní. Estaba por enfrentar la cruz. Sabía que lo esperaba el dolor, la traición, el abandono. Y aún así, después de orar con intensidad, después de sudar gotas como de sangre, después de decir no se haga mi voluntad, sino la tuya, Jesús se levantó con una paz profunda, serena, convincente.
No una paz emocional, sino espiritual. Una paz que lo sostuvo mientras caminaba hacia el Gólgota. Una paz que no se rompió ni siquiera con los clavos. Esa es la paz que Dios da cuando estás alineado con su voluntad. Una paz que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Una paz que no se negocia, que no se explica, que no se disuelve frente al miedo. Una paz que testifica dentro de ti, asterisco, asterisco, esto es lo correcto. Sigue adelante. Asterisco, asterisco. Tal vez tú has estado orando por dirección. Tal vez no tienes señales visibles, ni sueños, ni respuestas audibles. Pero hay una calma en tu interior cada vez que piensas en esa decisión. Y no es porque todo esté garantizado. Es porque Dios ya puso su sello. Y ese sello es su paz. Ahora quiero que hagas algo. Detente por un instante. Apaga el ruido a tu alrededor. Respira hondo. Y piensa. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida en la que todo parecía incierto, pero tú sentiste una paz que no podías explicar? ¿Una tranquilidad que no coincidía con lo que estaba pasando afuera? ¿Un descanso interno, incluso cuando el mundo exterior estaba en guerra? Piensa en esa experiencia. ¿Tomaste una decisión basada en esa paz? ¿Qué pasó después? ¿Cómo cambió tu historia? Ahora reflexiona. ¿Será que esa paz era la voz de Dios guiándote? ¿Será que esa sensación fue una respuesta disfrazada de calma? Cuando estés delante de una encrucijada y no sepas qué hacer, presta atención. No a lo más ruidoso, no a lo más lógico, sino a esa paz interna que se instala en tu espíritu como si el cielo susurrara, asterisco, asterisco, confía, estoy contigo. Asterisco, asterisco. Hay momentos en los que abres la Biblia y lees un pasaje que has leído 100 veces. Lo conoces, lo has escuchado en predicaciones, lo has visto en cuadros colgados en las paredes, incluso lo has memorizado. Pero esa vez es diferente. Las palabras no solo están en la página, no son tintas sobre papel. Es como si saltaran, como si tuvieran voz propia, como si Dios mismo estuviera hablándote en ese instante con esas exactas palabras. Y tú sabes, tú sientes que ese versículo tiene un mensaje directo para ti. Es como una llave que encaja justo en la cerradura de tu corazón, como una luz que se enciende en medio de tu confusión. Eso, querido espectador, no es casualidad. Esa es una señal, una de las más preciosas, una de las más consistentes, y una de las más poderosas. La palabra de Dios, asterisco, asterisco, resuena asterisco, asterisco. Cuando estás buscando dirección, cuando tu alma está inquieta, cuando no sabes qué camino tomar, muchas veces la voz de Dios no llega a través del estruendo ni del milagro, sino de un versículo que te atraviesa por dentro. Y cuando resuena, no lo hace como una idea genérica o una frase bonita. Lo hace con precisión quirúrgica. Habla justo a lo que estás viviendo. Ilumina justo la esquina oscura de tu corazón. Confirma justo lo que llevabas días preguntando en secreto. Recuerda cuando el joven Josué estaba por asumir el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. No era una tarea sencilla, era una carga pesada. Y entonces Dios le dice, en Josué 1:9, asterisco, asterisco, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Asterisco, asterisco. Imagina lo que significó para él escuchar esa palabra. No una palabra cualquiera, sino una palabra viva, resonante, personal. Esa palabra fue más que consuelo, fue dirección. Fue más que un ánimo, fue confirmación. O piensa en el profeta Elías, escondido en una cueva, quebrado por dentro, con miedo, agotado, deseando morir. Dios no le habló con un terremoto, ni con fuego, ni con un viento fuerte. La voz llegó en un asterisco, asterisco, silbo apacible y delicado asterisco, asterisco. Y con ella, palabras que restauraron su sentido, su misión, su camino. La Biblia está llena de estos momentos, de palabras que, más que informarnos, nos transforman, más que educarnos, nos guían. Pero hay algo que necesitamos tener claro. No se trata de abrir la Biblia al azar, cerrar los ojos, señalar un versículo y esperar que ese sea un mensaje divino para nosotros. Eso es manipular la Escritura, y tristemente muchos lo hacen. Toman un versículo fuera de contexto para justificar lo que ya decidieron hacer. Tuercen el texto para que diga lo que quieren escuchar. Se aferran a una frase sacada de su historia, sin considerar a quién fue dicha, por qué, en qué momento, en qué pacto, con qué propósito. Y entonces lo que debía ser una guía, se convierte en una excusa, una señal falsa, una distorsión. La palabra de Dios debe leerse con reverencia, con responsabilidad, con contexto, no como un horóscopo espiritual.
sino como la voz viva del Creador que aún habla a sus hijos. Cuando un versículo resuena en ti, no lo hace para halagar tu ego ni para confirmar tus caprichos. Lo hace para alinear tu corazón al de Dios, para guiarte a su verdad, aunque duela, para consolarte, sí, pero también para corregirte si es necesario. Y aquí va un consejo práctico. No esperes señales solo cuando estás en crisis. No abras la Biblia solo cuando ya no sabes qué más hacer. Haz de la lectura bíblica un hábito. Hazlo cada día, no como una rutina religiosa, sino como una cita con aquel que conoce tu futuro mejor que tú mismo. Lee con expectativa, con humildad, con oración, y cuando una palabra te golpee por dentro, cuando un versículo te haga detenerte, llorar, temblar, sonreír sin razón, no lo ignores, anótalo, ora con él, guárdalo, pregúntale a Dios qué quiere decirte con eso, porque a veces una sola frase de la Biblia puede abrir una puerta que llevabas años golpeando. Una sola línea puede cerrar una herida que cargabas en silencio. Un solo versículo puede convertirse en el faro que te guíe en la noche más oscura. Esa es la señal número 2. La palabra que no solo se lee, sino que asterisco asterisco resuena asterisco asterisco. Y cuando lo hace, no deja dudas, porque el alma lo reconoce, porque el espíritu lo confirma, porque el corazón se rinde. Y entonces sabes que Dios te habló. A veces, estás tan dentro del problema que ya no puedes ver con claridad. Es como estar en medio de una tormenta de arena. Te arde la vista, el viento te golpea de frente y por más que quieras avanzar, no sabes hacia dónde. Giras a la derecha y te sientes igual de perdido. Giras a la izquierda y no hay señal. En momentos así, lo más sabio no es seguir caminando solo, sino levantar la mirada y buscar una voz afuera del torbellino. Una voz confiable, una voz de experiencia, una voz anclada en Dios. Dios, en su sabiduría, muchas veces elige hablarnos asterisco asterisco a través de otros asterisco asterisco. No de cualquier persona, sino de asterisco asterisco hombres y mujeres piadosos asterisco asterisco. Personas que caminan con Él, que conocen su palabra, que han sido moldeadas en el fuego de la prueba, que no solo hablan con sabiduría, sino que asterisco asterisco viven con sabiduría asterisco asterisco. Ellos no están allí para imponerse, ni para controlar tu vida. Están para asterisco asterisco recordarte lo que a veces tú olvidas asterisco asterisco cuando el corazón está confundido. Buscar consejo no es señal de debilidad. Al contrario, es asterisco asterisco una muestra de humildad asterisco asterisco. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no siempre somos objetivos, que necesitamos perspectivas más altas, más limpias, más centradas en la verdad de Dios. En Proverbios 11:14 se nos dice, asterisco asterisco donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Asterisco asterisco, ¿ves eso? Seguridad, protección, claridad. Todo eso viene cuando buscamos dirección en personas que temen a Dios. Pero hay algo que debemos tener cuidado. No se trata de buscar asterisco asterisco a cualquiera asterisco asterisco. No todos los que tienen una opinión tienen autoridad espiritual. No todos los que hablan bonito están alineados con la voluntad de Dios. No todos los que dicen yo también soy cristiano tienen la madurez para guiarte en momentos decisivos. Hay una gran diferencia entre buscar consejo y buscar asterisco asterisco aprobación asterisco asterisco. Muchas veces lo que hacemos es esto. Tomamos una decisión. Ya está en nuestra mente. Y entonces vamos de persona en persona preguntando, ¿qué piensas? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es lo correcto? Y en cuanto alguien nos dice lo que asterisco asterisco ya queríamos escuchar asterisco asterisco, lo tomamos como confirmación divina. Pero eso no es discernimiento. Eso es manipulación emocional. Eso es poner nuestros deseos por encima de la voz de Dios. Eso es peligroso. Si realmente queremos oír la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a escuchar asterisco asterisco también lo que no queremos oír asterisco asterisco. Y para eso, necesitamos consejeros que tengan el coraje de decirnos la verdad, incluso si nos duele. Consejeros que no nos acaricien el ego, sino que nos confronten con la palabra. Consejeros que no teman ofendernos si eso significa salvarnos de un desastre. El rey Roboam, hijo de Salomón, tuvo que tomar una decisión crucial cuando ascendió al trono. El pueblo le pidió alivio de las cargas impuestas por su padre. Roboam pidió consejo. Primero acudió a los ancianos que habían estado al lado de Salomón. Ellos le aconsejaron con sabiduría. Si hoy sirves al pueblo, si los escuchas, si los tratas con bondad, ellos te servirán para siempre. Pero luego fue con los jóvenes con los que había crecido, sus amigos, su círculo de confianza. Ellos le dijeron,
Muéstrales dureza. Hazles saber que tú eres más fuerte que tu padre. Aplástalos con autoridad. Roboam eligió el consejo que ** quería escuchar ***. El resultado, el reino se dividió. Una tragedia nacional. Todo por ignorar la voz sabia y seguir el ruido de la arrogancia. Pero hay también ejemplos de lo contrario. Te contaré una historia real. Hace algunos años, conocí a una joven que estaba profundamente enamorada de un hombre que decía ser cristiano. Era atento, generoso y tenía carisma. Pero había algo que no encajaba del todo, algo que no podía explicar. Su familia tenía dudas. Sus líderes espirituales le pedían que orara más, que no se precipitara. Ella no quería escuchar, pero hubo una consejera en su iglesia, una mujer mayor, piadosa, de oración constante, que se acercó y le dijo con lágrimas en los ojos: no tomes esta decisión sin paz. Dios no te está presionando. Él no grita. Él guía con amor. Esas palabras fueron una semilla. La joven decidió frenar, orar, esperar, y poco tiempo después, todo salió a la luz. El hombre tenía otra familia en otra ciudad, una doble vida. El consejo la salvó del abismo. Y años después, Dios trajo a su vida un esposo íntegro, humilde, que la amaba con sinceridad. Hoy sirven juntos como líderes de jóvenes. Todo porque alguien, en el momento justo, le dio una palabra certera. Y porque ella, aunque con dolor, decidió escuchar. El consejo de personas piadosas es una señal poderosa, pero requiere que tengamos el corazón dispuesto a ser corregido. A veces, esas voces llegan como un susurro. A veces como una advertencia. A veces como una confirmación de lo que ya sentías. Pero siempre, si vienen de Dios, traerán paz, alineación con la palabra y fruto duradero. Así que te pregunto, ¿tienes a alguien en tu vida que pueda decirte la verdad sin miedo? ¿Tienes líderes que puedan orar contigo antes de una decisión grande? ¿Escuchas más a los sabios o a los que te aplauden? Si no tienes a nadie así, pídele a Dios que los traiga. Y si los tienes, valóralos, escúchalos, aprende de ellos, porque a veces Dios no baja con una voz del cielo. Él ya puso a sus siervos a tu alrededor para guiarte. Esa es la tercera señal, y puede ser la diferencia entre un error y un milagro. ¿Alguna vez te ha pasado algo tan extraño, tan perfectamente sincronizado, que te dejó con la boca abierta? Algo que no pudiste explicar con lógica, pero que sentiste en lo más profundo de tu ser que ** no era casualidad ***. Como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas de tu vida con precisión quirúrgica. Como si Dios estuviera susurrando: estoy aquí, estoy guiando, solo confía. Hay momentos en la vida que parecen coincidencias, pero que tienen el eco del cielo. Son encuentros imprevistos, palabras dichas en el momento justo, puertas que se abren sin haberlas tocado, situaciones que se entrelazan de forma tan misteriosa que uno no puede evitar preguntarse: ***, ¿fue esto realmente una coincidencia o fue Dios? ***. En la narrativa cristiana, muchos han llamado a estos momentos *** diosidencias ***. No simples coincidencias, sino *** intervenciones divinas disfrazadas de casualidad ***. Pequeños milagros cotidianos que pasan desapercibidos para los ojos distraídos, pero que para un corazón atento son huellas del Creador. Imagina a una mujer que sale tarde de casa por un olvido tonto, las llaves, el celular, una cartera, algo que la retrasa 10 minutos, y por ese retraso se salva de estar en medio de un accidente mortal. ¿Casualidad o protección divina? O piensa en alguien que tiene un impulso inexplicable de llamar a un amigo que no ve hace años, y resulta que ese amigo estaba al borde del suicidio, orando por una señal de que no estaba solo. ¿Coincidencia o un susurro del Espíritu Santo? La Biblia está llena de estos momentos. Ruth, la joven moabita, decide por fe seguir a Noemí y empieza a recoger espigas por casualidad en el campo de Booz, un pariente redentor. Esa supuesta casualidad terminó uniéndose al linaje del Mesías. ¿Fue eso una simple coincidencia o la perfecta coreografía del cielo? ¿O el momento en que el eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, leía en su carroza el libro del profeta Isaías, justo cuando Felipe fue guiado por el Espíritu para acercarse? El texto que leía hablaba del siervo sufriente. Como cordero fue llevado al matadero. Felipe lo escuchó, le explicó el Evangelio, y ese día, el etíope fue bautizado. ¿Una coincidencia? Imposible. Fue el cielo apuntando directamente al corazón de un hombre hambriento de verdad. Pero aquí hay algo muy importante. ***, no todas las coincidencias son señales de Dios. ***,
A veces, lo que parece una oportunidad puede ser una trampa. A veces, el enemigo también sabe disfrazarse de luz. Por eso es crucial tener discernimiento. La señal no está en lo extraordinario del evento, sino en la ***pasa *** que lo acompaña, en la *** congruencia con la palabra ***, en el *** fruto que produce ***. ¿Recuerdas a Jonás? Él encontró un barco justo que iba en dirección opuesta a la voluntad de Dios. ¡Qué conveniente! El barco estaba allí. El dinero, el espacio, todo parecía encajar. Pero no era Dios. Era la puerta de escape de un corazón rebelde. Y aunque el barco zarpó, terminó en medio de una tormenta, dentro del vientre de un pez. No todo lo que parece encajar es una señal. Y no toda coincidencia es providencia. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo distinguir lo divino de lo aleatorio? La respuesta está en la ***relación ***. Cuando caminas cerca de Dios, tu oído espiritual se vuelve más sensible. Cuando oras, cuando meditas en su palabra, cuando practicas la obediencia, empiezas a notar *** los patrones del cielo ***. Comienzas a ver cómo todo encaja, cómo Dios te prepara para cosas que aún no ves, cómo las piezas aparentemente sueltas tienen sentido en su tiempo. Quiero contarte algo que ocurrió hace unos años. Un joven estaba en crisis. Su fe se tambaleaba. Sentía que Dios se había olvidado de él. Había orado por dirección, por propósito, por alguna señal de que su vida tenía sentido. Pero todo lo que recibió fue silencio. Hasta que un día, en medio de una librería, un libro cayó literalmente a sus pies. No lo estaba buscando. Ni siquiera pensaba entrar ahí ese día. Lo levantó. El título decía, ***, ¿dónde estás, Dios, cuando no te siento? ***. No pudo resistirse. Lo compró. Lo leyó. Y en esas páginas encontró no solo consuelo, sino dirección. Ese libro lo llevó a inscribirse en un seminario teológico. Hoy es pastor. Una vida redirigida por algo tan accidental como un libro cayendo al suelo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo así? Una coincidencia que en su momento parecía irrelevante, pero que después te hizo ver que Dios había estado allí todo el tiempo. Tal vez fue una persona que apareció en el momento exacto. Un mensaje que llegó cuando más lo necesitabas. Una puerta que se cerró solo para que otra mejor se abriera. Un desvío que te llevó justo donde tenías que estar. Quiero que tomes un momento ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ***, ¿qué eventos en mi vida parecieron casualidades, pero quizás fueron señales divinas? ***. ¿Será que Dios ha estado hablándome, guiándome, moviendo todo detrás del telón, sin que yo me diera cuenta? Anótalos, escríbelos, medita en ellos, porque el discernimiento también se entrena con la memoria. Recordando cómo Dios ha actuado en el pasado, aprendemos a reconocer su mano en el presente. A veces, las señales más claras no vienen con truenos ni relámpagos. Vienen con sutileza, como un encuentro en la calle, una frase en una canción, una escena en una película, una palabra que se repite, un patrón que se repite, una coincidencia que no puedes ignorar. Las coincidencias divinas no siempre son obvias, pero cuando las ves con los ojos del alma, te das cuenta de que Dios nunca dejó de hablar. Solo estaba esperando que tú escucharas. Hay momentos en los que todo parece encajar. La puerta está abierta. Las condiciones son perfectas. La lógica dice que sí. Las circunstancias dicen que sí. Incluso las personas a tu alrededor te animan. Hazlo. Es una gran oportunidad. Pero hay algo en ti que no encaja. Una sensación, un peso, un silencio raro, una inquietud que no puedes explicar, algo que no puedes ignorar. Todo parece correcto, pero dentro de ti, algo dice, no. ¿Te ha pasado? Es como una alarma sutil en lo profundo del alma. No grita, no hace escándalo, pero está ahí. Es un ***, malestar silencioso ***. Una resistencia que no puedes razonar. Una barrera invisible. Y si has sentido eso alguna vez, entonces quizás hayas experimentado el no del espíritu. En el caminar cristiano, el discernimiento no siempre viene en forma de visiones celestiales o voces audibles. Muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, en lo interno, en esa *** sensación inexplicable de que algo no está bien ***, aunque no puedas identificar por qué. Es el lenguaje del espíritu hablando en un idioma que no siempre se traduce con palabras, pero que el alma reconoce. En el libro de los Hechos, encontramos un momento curioso. Pablo y sus compañeros intentan predicar la palabra en Asia.
pero el Espíritu Santo les impide hacerlo Luego intentan ir a Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no se los permite Qué extraño. Predicar es algo bueno, ¿verdad? Llevar el Evangelio es el mandato, pero el Espíritu dijo no. No con palabras, no con rayos del cielo, sino con una resistencia interna una dirección cerrada, una puerta sin paz. Y es que no todo lo que parece bueno es lo correcto para ese momento. No todo lo que parece oportunidad es voluntad. Dios ve lo que tú no ves. Él sabe lo que hay detrás de cada decisión. Y cuando nos ama, y vaya que nos ama, nos detiene Nos inquieta, nos incomoda, nos desestabiliza para protegernos. Pero aquí hay algo muy importante. Esa inquietud no es lo mismo que ansiedad. No es lo mismo que miedo. La ansiedad muchas veces nace del ego, del temor al fracaso, de la inseguridad. Pero la inquietud espiritual tiene otro sabor. No es un ataque a tu autoestima, sino un susurro a tu conciencia, No te hace correr por desesperación, sino detenerte por discernimiento, La ansiedad grita, corre, se te va la oportunidad. El espíritu susurra, espera, no es el momento. El miedo dice, no puedes. El espíritu dice, no debes. ¿Ves la diferencia? La ansiedad agita, el espíritu guía, la carne empuja, Dios dirige. He conocido personas que estuvieron a punto de casarse con alguien que parecía ideal. El perfil perfecto, buen trabajo, buena familia, buena fe, todo en orden, excepto su corazón. Algo no encajaba. No sabían por qué, pero no podían dar ese paso, y no lo dieron. Años después, descubrieron verdades dolorosas sobre esa persona, y comprendieron, Dios había hablado, no con palabras, no con señales, sino con un inquietud salvadora o personas que estaban a punto de cerrar un negocio, el contrato listo, las cifras prometedoras, todo alineado, pero algo les decía que no, y se retiraron, y luego, el socio fue investigado por fraude. Una decisión basada en esa voz silenciosa del espíritu, lo salvó del desastre, Ahora bien, esto requiere práctica, porque hay momentos en los que confundimos emociones con dirección espiritual. Por eso, te invito a hacer un ejercicio muy sencillo, pero poderoso. Detente, respira, cierra los ojos, piensa en esa decisión que tienes delante, ese cambio que estás considerando, esa relación, esa propuesta, ese nuevo camino. Ahora, escucha lo que hay en tu interior. ¿Qué sientes? ¿Paz o perturbación? ¿Ligereza o peso? ¿Expansión o presión? Y luego, ora sinceramente. Dile a Dios, Señor, si esto no viene de ti, quita la paz de mi corazón. Y si viene de ti, afirma mis pasos con claridad. No permitas que camine hacia algo que me aleje de ti, aunque mis ojos no puedan ver el peligro. La oración es la brújula que calibra el corazón. Cuando le das a Dios permiso para interrumpir tus planes, Él lo hará. Y aunque a veces no lo entiendas en el momento, más adelante verás que ese no fue el mayor acto de amor. Yo mismo he vivido esto. Hubo momentos en los que todo en mi vida apuntaba a un sí. Una invitación para liderar un ministerio, una oferta laboral atractiva, una mudanza a otra ciudad. Y por lógica, todo decía que debía aceptar. Pero no tenía paz. Tenía un nudo en el estómago. No podía dormir bien. Y decidí no avanzar. En ese momento me sentí frustrado. Pensé que estaba perdiendo una oportunidad. Pero unos meses después, entendí. Dios tenía otro plan. Me evitó una trampa. Me desvió de algo que parecía bendición, pero era distracción. Hoy, al mirar atrás, agradezco ese no. Agradezco la incomodidad. Agradezco la inquietud. Porque fue el Espíritu Santo hablando en silencio, Quizás tú estás sintiendo eso ahora mismo. Quizás estás a punto de tomar una decisión grande. Y todo parece bien, excepto tu corazón. No lo ignores, no lo minimices, no calles esa voz interna. Dios habla de muchas maneras. Y a veces, habla a través del desasosiego, no para confundirte, sino para protegerte. Y si no estás seguro, si estás dudando, es el momento perfecto para parar, respirar, escuchar y decir, Señor, si esto no viene de ti, quítamelo. Prefiero perder una oportunidad que perder tu voluntad.
A lo largo de este viaje que hemos recorrido juntos, hemos explorado 5 señales poderosas, sutiles y transformadoras que Dios puede usar para guiarnos cuando buscamos discernir su voluntad. Pero esto no ha sido solo un análisis intelectual ni una serie de puntos para memorizar. No, ha sido un llamado al alma, un susurro al corazón, un despertar espiritual, porque cada una de estas señales no es un mecanismo externo, sino un eco interno, una forma en la que el cielo toca la tierra dentro de nosotros. ¿Recuerdas? La primera señal fue esa paz interior inexplicable, esa calma que trasciende la lógica, que desafía las circunstancias, que no se puede fabricar ni fingir. Es esa sensación profunda, silenciosa, que grita sin palabras: estás en el camino correcto. Esa paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de que todo esté entregado. Luego, vino la segunda señal, la palabra de Dios que resuena. Esa experiencia casi sobrenatural en la que un versículo, una historia, una promesa, salta de las páginas y se instala en tu alma, como si hubiera sido escrito solo para ti. En ese momento, en ese dilema, en esa necesidad, es la voz de Dios haciéndose letra, es el texto convirtiéndose en respuesta. La tercera señal fue el consejo de personas piadosas, esos hombres y mujeres que no solo te escuchan, sino que oran contigo, que no te dan su opinión basada en emociones, sino en la palabra, que te aman lo suficiente como para decirte la verdad, incluso cuando no quieres oírla, porque el discernimiento no se da solo en lo secreto, también se encuentra en la comunión. Y entonces llegamos a la cuarta señal, las coincidencias divinas. Esos encuentros aparentemente casuales, esos momentos de sincronicidad que, si los observas con ojos espirituales, tienen la firma invisible de Dios. No todo es coincidencia. Algunas cosas son providencia disfrazada, y aprender a distinguirlas requiere sensibilidad y humildad. Por último, exploramos la señal número 5, la inquietud o el no en el espíritu. Ese freno interno que no puedes explicar. Esa alarma silenciosa que te dice: detente, esto no es para ti. Esa falta de paz que no siempre significa peligro, pero que sí exige atención. Porque a veces, Dios te guía, cerrándote el paso. Estas 5 señales son como los pétalos de una flor que se abre lentamente. Cada una revela una parte del misterio, pero juntas, revelan el corazón de Dios. No para controlarte, no para confundirte, sino para conducirte. Pero aquí está la verdad más profunda. El discernimiento no se desarrolla leyendo libros, ni viendo videos, ni incluso escuchando sermones. El discernimiento se cultiva asterisco asterisco en la intimidad con Dios asterisco asterisco. Es el fruto de una relación. Es el resultado de caminar con Él todos los días. La oración constante, la búsqueda sincera, el deseo ardiente de no hacer nuestra voluntad, sino la suya. Eso es lo que afina nuestro oído espiritual. Eso es lo que abre nuestros ojos a lo invisible. Eso es lo que transforma el ruido del mundo en dirección divina. Y por eso, hoy no quiero que este video sea solo un mensaje más. Quiero que sea un parteaguas, un antes y un después, un punto de inflexión en tu vida espiritual. Porque ahora tú sabes que Dios puede hablarte a través de la paz, de su palabra, de personas sabias, de coincidencias cargadas de propósito, y hasta de un no sagrado en lo profundo del alma. Pero lo más importante es que confíes. Confía en que Él te guiará. Confía en que no estás solo. Confía en que, aunque no entiendas el camino ahora, el final será exactamente el que tu alma necesita. Y ahora, quiero invitarte a dar un paso más. Quiero que este espacio sea un lugar de comunión, de reflexión y de testimonio. Así que dime en los comentarios, ¿has experimentado alguna de estas señales en tu vida? ¿Hubo un momento en que una paz inesperada te confirmó una decisión? ¿Recuerdas un versículo que cambió tu rumbo? ¿Un consejo que salvó tu camino? ¿Una coincidencia que fue demasiado perfecta para ser casualidad? ¿O una inquietud que te protegió de un error? Compártelo, porque tu historia puede ser el faro que alguien más necesita. Tu testimonio puede ser la señal que otra persona estaba buscando. Y si este mensaje te habló, si algo dentro de ti se encendió, no lo guardes solo para ti. Comparte este video. Envíaselo a alguien que esté tomando una decisión importante, a un amigo que esté buscando dirección, a un hermano que esté en medio de la duda. Y por supuesto, suscríbete a este canal, no solo para que estés al tanto de los próximos mensajes, sino para que juntos construyamos una comunidad de fe, de sabiduría y de verdad. Aquí hablamos de lo que el alma necesita. Aquí buscamos respuestas, pero más que eso, buscamos a Dios, porque cuando lo encuentras a Él,
encuentras todo lo demás. Y antes de cerrar, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás viendo esto. No sé por qué diste clic en este video. No sé qué estás viviendo. No sé qué decisión estás enfrentando. Pero sí sé esto. Dios asterisco asterisco te ve, asterisco asterisco. Dios asterisco asterisco te escucha, asterisco asterisco. Y más importante aún, Dios asterisco asterisco quiere guiarte, asterisco asterisco. No temas, no estás solo, no estás perdida. El cielo aún está hablando. Solo necesitas silencio y un corazón dispuesto. Que el Señor te bendiga con claridad en medio del caos, que te regale paz en medio de la tormenta y que afine tu oído, para que cuando Él susurre, tú digas, habla, Señor, tu siervo escucha. Amén.